Ok, entonces el título de este sermón esta mañana es Transformación Espiritual. Necesitamos que esas gráficas se transformen, ¿verdad? Que esos resultados cambien, ¿sí? Necesitamos que haya transformación allí. Bueno, hablando de transformación en biología, a manera de introducción, en biología, ¿verdad? Es admirable la transformación que se da de una oruga a una mariposa, ¿verdad? Cuando yo era niño me encantaba andar de cacería de mariposas, ¿verdad? Atraparlas, diseñaba mis aparatos para ir a perseguir las mariposas, agarraba y las metía en los libros y a veces pasaban los años y caray, aquí está toda aplastada, pero se veía bien. Me gustan mucho las mariposas y llegué a meter diferentes en distintos libros por ahí. Pero es muy bonito, uno no puede imaginar como un gusano que no precisamente puede ser el insecto más atractivo y cómo puede sufrir esa transformación, ese cambio. Pues el tema noticioso más popular el día de hoy, hablando de nuestro país, tal vez sea el de la cuarta transformación, ¿verdad? Sí. De ella cada día o se habla a favor o se habla en contra, pero la cuarta transformación se está hablando bastante. Entonces, fíjese, ¿verdad? Hoy yo quiero apartarme de esa transformación social tan comentada, pues para abordar otra transformación que tiene efecto en esta vida, en la venidera, y que todo el mundo necesitamos urgentemente. Es la transformación espiritual. Y esta transformación está bastante comentada en el Salmo 119, por eso queremos estar tomándolo en cuenta. El Salmo 119 nos marca el amor que debemos de tener por la palabra de Dios. No podemos decir que amamos la palabra de Dios si no nos acercamos a ella. No podemos decir que la palabra de Dios nos interesa y que es algo muy especial para nosotros si no la tomamos para leerla, de verdad. Es una contradicción. Pero necesitamos esta transformación espiritual. Y el Salmo 119, vamos a leer del verso 33 al 40, porque nos habla del poder transformador de la palabra en nuestras vidas. Si usted tiene una Biblia en sus manos, tiene un libro impresionante. No tiene cualquier libro, tiene un libro vivo, podemos decirlo así. Tiene un libro que si usted le toma la seriedad correspondiente, va a encontrar de veras que hay transformación a través de su mensaje. Salmo 119 del 33 al 40, vamos a ponernos de pie para leer, por favor. Salmo 119 del 33 al 40, vamos a ir leyendo. Todos juntos, por favor. Salmo 119 del 33 al 40. ¿Lo tiene? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Enséñame, oh Señor, juntos, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. He aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Transformación espiritual que viene por la palabra de Dios. Vamos a orar. Ayúdanos, Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón y haga ese efecto tan útil, tan necesario, trascendente, Señor. Esa bendita obra de tu Espíritu utilizando su espada para, Señor, transformar nuestra vida. Hágalo para gloria de su nombre. Por Cristo le pedimos su ayuda. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Transformación espiritual. La palabra de Dios en este salmo que acabamos de leer, Salmo 119 del verso 33 al 40, ya es la letra del alfabeto G, ¿verdad? H-E. Y el salmo en hebreo está escrito varios de sus verbos con esta letra inicial. Entonces, de este salmo del 33 al 40 nosotros encontramos en primer lugar que la transformación espiritual
es bíblica. Ese es el primer punto. La transformación espiritual no es una autosugestión, ¿verdad?, para que entonces pueda venir un cambio en la vida de una persona. O sea, no es por superación personal. La transformación espiritual es bíblica, o sea, está fundada en la palabra. Esta transformación está profundamente arraigada en la palabra de Dios. El Salmo 119 es un testimonio de los logros, los beneficios, los privilegios, los cambios que vienen a la vida de una persona por causa de la palabra. ¿Por qué decimos que la transformación espiritual está fundamentada en la palabra? Porque el Salmo del 33 al 40 da un énfasis muy marcado en lo que es las Escrituras. Fíjese cómo se identifican las Escrituras o la Biblia en este pasaje. Véalo, por favor. Mire lo que dice el verso 33. ¿Cómo se menciona a la Biblia en el verso 33? Vea su Biblia, no me crea, vea su Biblia. Sí, no me crea, vea su Biblia. Sí, dice: enséñame, oh Señor, el camino de ¿qué? ¿De tus qué? Estatutos. Eso es Biblia. Sí, vea el verso 34. Dame entendimiento para que guarde ¿qué? Tu ley. Eso es Biblia. Vea el verso 35. Hazme andar por la senda de ¿qué? Tus mandamientos. Eso es Biblia. Vea el verso 36. Inclina mi corazón ¿a qué? Tus testimonios. ¿Eso es qué? Eso es Biblia. Vea usted el verso 38. Confirma a tu siervo ¿qué? Tu palabra. Eso es Biblia. Vea el verso 40. He aquí anhelo ¿qué? Tus preceptos o tus mandamientos. Eso es Biblia. Entonces, si va a haber una transformación de fondo en la vida de una persona, si va a haber un cambio de fondo, está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Hace muchísimos años en Inglaterra, un hombre llamado Jorge Wishart se le había condenado a la horca por un delito del cual él decía que no había cometido, pero parecía que toda la evidencia apuntaba hacia su persona. Lo agarraron, lo encarcelaron y dieron el veredicto: a la horca. Sí, en aquel tiempo no era algunos años, era sentencia de muerte. Construyen ahí la tarima y colocan aquel poste, el cadalso, ¿verdad?, para ahorcar a aquel hombre. Y lo llevan a ese lugar, le ponen su soga al cuello y le permiten su última voluntad. ¿Qué quiere usted como última voluntad? Y le dice el hombre: está bien, deme permiso de recitar un salmo y de hacer mi oración antes de despedirme de este mundo. Adelante. Y que comienza con el Salmo 119. 176 versos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Si con el Salmo 23, cuando alguien se pone a decir que uno dice aquí: oiga, hermano, un verso, y empieza con el Salmo 23, ya párele, hermano, ¿va? Imagínense 176 versos. Y allá va Jorge Wishart diciendo el Salmo verso por verso, cuando ya llevaba 2/3, como los reyes y magistrados eran testigos presenciales de la ejecución. Le mandaron un salvoconducto. ¿Sabe qué? Perdónenlo, déjenlo ir ya, ¿verdad? A 2/3 del Salmo, ¿verdad? Pues imagínense qué precioso. Aquí vemos cómo la palabra de Dios transformó un veredicto, ¿verdad? Sería bueno que nos lo aprendiéramos por si acaso, con esto de los secuestros, con esto de que agarran a las personas, que qué mejor me permite recitar un salmo antes de que me ejecute, ¿verdad? Y a ver si puede haber algún cambio. Note, la transformación espiritual que Dios provee para las personas está basada en su palabra. Y vemos que a lo largo del Salmo 119 hay diferentes sinónimos para entender qué precioso es que Dios puede transformarnos con este libro, con la palabra de Dios. En la Biblia, este mensaje de transformación, ¿sí?, es el que usted y yo necesitamos. Transformación no solo como un evento inicial, sino como un evento continuo, constante, perenne que Dios produce. Punto número 2, porque el hermano David Ortiz dijo que los bautistas predicaban 3 puntos y hoy yo traigo el doble por más que quise hacer menos. La transformación espiritual, también por lo que nos dice este pasaje, es obra de Dios. Muchas personas buscamos a veces hacer cambios en nuestra vida. Bueno, ya ahora sí voy a recoger mi ropa y la voy a poner en el canasto de la ropa sucia. Cuando me la quite ya no la voy a dejar tirada en el suelo. Ya voy a cambiar.
O sí, bueno, ahora sí, ya Armando se está riendo, no sé por qué. Bueno, entonces, ahora sí, ya voy a cambiar y ya voy a ser puntual, ya voy a llegar puntual a mis compromisos, ¿verdad? Y a lo mejor como seres humanos sí logramos hacer algunos cambios, ¿sí? Bueno, yo sé que aquí no hay nada, pero ahora sí voy a hacer algún workout, no sé, algo de pesas para que se vea algo mejor así, ¿no? Un cuerpo envidiable, así. No sé, ¿verdad? Queremos a veces dedicarnos a ciertas transformaciones y en el ámbito humano, cuando alguien se dedica, no sé, a estudiar o a invertir, es porque busca hacer cambios, busca transformación. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de situaciones espirituales, la transformación tiene una exclusividad, solo es de Dios. Solo es de Dios. Vea lo que dice el Salmo. El Salmo comienza ahí en el verso 33, el Salmo 119, el verso 33. Enséñame quién. ¿Qué dice? Enséñame quién. Oh Señor, Él es el autor de la transformación. Enséñame, oh Señor. Note cómo el salmista está dirigiéndose específicamente a quien tiene la capacidad de llevar a cabo esa transformación. Dice, enséñame, oh Señor. ¿Sí? Note en el verso 34 dice, dame entendimiento. Ya del verso 34 al verso 40 ya no se ve la palabra Señor, pero se le conoce que se está dirigiendo a Él porque es un sujeto morfológico, ¿verdad? Gramática de tercero de secundaria. No, de primero, sujeto morfológico, ¿verdad? ¿Sí? Que es el sujeto que está ausente o aparentemente ausente, pero se entiende por el contexto. Entonces ahí está, la transformación espiritual es obra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice. Dice, enséñame, oh Señor, ¿qué? El camino de tus estatutos. Dice, dame entendimiento. ¿A quién le está pidiendo que le dé entendimiento? Al Señor. Hazme andar por la senda de tus mandamientos. ¿A quién le está pidiendo que le haga andar por la senda de tus mandamientos? Al Señor. ¿A quién le dice, inclina mi corazón a tus testimonios? Al Señor. ¿A quién le dice, aparta mis ojos de mirar la vanidad? Al Señor. ¿A quién le dice, confirma tu palabra a tu siervo? Al Señor. O sea, en todo este salmo se nos hace ver que la transformación espiritual es exclusividad de Dios. Es obra de Él. Podemos maquillarnos, hermanos, si quiere moralmente un poco. Podemos cambiar ciertos hábitos para dejar de ser un poquito peor. Pero si queremos cambio de fondo, necesitamos la transformación que Dios hace. Y esa transformación, como dije al principio, está fundamentada en su palabra. De modo pues que esta transformación no es tarea humana, sino divina. El sujeto que transforma es el Señor. El sujeto que cambia nuestras vidas es Dios. Mi querido amigo, usted necesita la intervención de Dios para ser transformado de criatura a hijo. Usted necesita la obra de Cristo en el Calvario para ser transformado de inconverso a cristiano. Y usted y yo necesitamos la obra del Espíritu Santo para ser personas de culpables a personas perdonadas. De modo que si alguno está en Cristo, hay transformación. Porque dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La transformación espiritual es obra de Dios. Y mi querido hermano, usted necesita la palabra de Dios para ser animado. Usted necesita la palabra de Dios para ser transformado y que sea amonestado, que sea edificado, que sea consolado, que sea guiado. La transformación de su vida es la obra de Dios por medio de su palabra. Tercero, la transformación espiritual produce apetitos piadosos. Mire, qué hermoso dice el Salmo, verso 33, 34 y 35. Mire, qué interesantes apetitos, qué hermosos apetitos, pero extraños al hombre natural. Dice el verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y mire, y lo guardaré hasta el fin. Qué apetito, apetito piadoso. El deseo de tener perseverancia en la lectura de la palabra de Dios. Mire, dice el verso 34, note qué apetitos piadosos. Dame entendimiento para que guarde tu ley y que la cumpla de todo corazón. Eso no es natural al hombre inconverso.
Vea lo que dice el verso 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. A la persona que no es cristiana no le deleitan las escrituras, pero cuando Dios hace transformación espiritual con su palabra, produce esos apetitos, esos gustos que antes no nos interesaban, hermano. Note cómo está hablando la palabra. ¿Sí? Está hablando de que la persona va a tener deseo de guardarlos, de cumplirlos de todo corazón, de que la palabra va a ser su deleite. ¿Sí? El verso 38 dice que le inspira reverencia por él. Y el verso 40 dice, anhelo tus preceptos. Entonces la transformación espiritual produce apetitos piadosos. Hace unos días mi hija Aileen llevó a Cory y a Misael a un lugarcito para desayunar que le había encantado porque una amiga creo que la había llevado. No, pues Cory se alistó, se puso bien contenta por ahí en la mañana y se llevó a Misael. Misael, híjole, vamos a comer fuera. El tipo se emociona cuando sabe que vamos a comer fuera. Entonces, se fueron ellos tres, ¿no? Misael, Cory, y ya, que les vaya bien, adelante. Cuando llegan, resulta que era un restaurante de esos en donde, pues bueno, le presentan el menú a Misael y hamburguesa de avena con zanahoria. Opción 2, hamburguesa de quinoa con frijoles negros. Hamburguesa 3, hamburguesa de garbanzo con lenteja. Y vio las demás cosas del menú. Y luego voltea así a ver a Cory con los ojos de su... No se me antoja nada. No se me antoja nada. Nada. Imagínese, ¿verdad? Sí. El hombre natural es así. No, los veganos ya están ahorita enardecidos. ¿Qué estás hablando en contra? ¿Verdad? ¿Te imaginas, verdad? El hombre natural no le gustan las cosas que son del espíritu, pero cuando Dios transforma, te produce apetitos piadosos. La palabra llega a ser un deleite. Entonces, si tu ir a la palabra es un ir con desgano a tomar una medicina amarga, ay, me la tengo que tomar, tú necesitas una transformación. Si tu ir a la palabra es ir con un pesar como para ponerte una inyección, ¿verdad? Tú necesitas una transformación. Si tu ir a la palabra es como ir por un decepcionante plato vegetariano cuando eres un carnívoro declarado, pues tú necesitas una transformación. ¿Cómo vamos a la palabra? Lo hermoso es que el efecto de la palabra es transformante y cuando la palabra transforma tu vida, tienes unos nuevos apetitos. Mira cómo describe él su interés por las escrituras. Es un apetito extraño al hombre natural. Sí, me acuerdo cuando le decía a una persona, ¿verdad? Y la animaba con las escrituras. Decía, oiga, ¿la tengo que leer toda? Sí. ¿Pero toda? Sí. Una vez le preguntaba a un hermano que tenía años en el Evangelio. Le dije, hermano, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? ¿Toda? Cuando Dios transforma a la persona, se despiertan apetitos espirituales, apetitos piadosos, como está marcado aquí en el pasaje. 4. La transformación espiritual opone resistencia efectiva a los apetitos pecaminosos. ¿Sí? En las Escrituras, en este pasaje, aquí en el Salmo 119, nosotros encontramos 3 apetitos carnales, siniestros, pesados, complicados, tercos en nuestra vida. Obsérvelos. Pero cuando Dios transforma con su palabra y cuando tenemos la palabra como parte de nuestra dieta, como deleite, como gozo, entonces manifiesta una protección. Haz de cuenta que se levantan enormes sus defensas de su cuerpo espiritual para estar listas contra los invasores pecaminosos o los microorganismos patógenos espirituales en su vida.
Ok, eso es. Ahí vamos. Note, 3 apetitos carnales siniestros. Y note cómo el salmista pone específicamente estas 3 cosas. Y que si usted y yo lo miramos con atención y nos sinceramos, vamos a decir, sí, es cierto, hermano. Son broncas con las que yo guerreo siempre. Verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a ¿qué? A la ganancia deshonesta. A la ganancia deshonesta. Algunas versiones lo mencionan avaricia. No a la ganancia deshonesta, especialmente aquella que se adquiere por medios turbios. La codicia es la raíz de muchos otros pecados. Carlos Spurgeon decía, el que es avaro o codicioso es de la raza de Judas Iscariote. Así decía él. Sí, así decía él. Imagínense. Hermanos, y muchas veces como seres humanos tenemos que confesar que a veces batallamos mucho por el tema de cómo nos puede seducir lo económico. El amor al dinero. Puede ser un pecado temible, hermanos. La avaricia, decía un teólogo, es sirvienta de todos los pecados, porque no hay pecado que un hombre avaro o codicioso no esté dispuesto a cometer si hay ganancia de por medio. Pero la transformación espiritual se levanta y opone resistencia efectiva contra los apetitos pecaminosos. Ese es uno. Verso 38. Verso 37, perdón. Mira, otro más de esos pecados. Aparta mis ojos de mirar, ¿qué? La vanidad. Mirar la vanidad. No únicamente como hijos de Dios podemos batallar con lo que es la avaricia o la codicia, pero también podemos estar batallando con lo que estamos mirando. Aparta mis ojos de mirar la vanidad. El pecado entra en la mente por el ojo y es todavía una puerta predilecta para que entren las seducciones satánicas. Un hombre y una mujer deberían estar agradecidos por tener párpados, porque a veces es necesario bajarlos, cerrarlos. Gracias a Dios por los párpados. ¿Sí? Cuidado con la vanidad que se presenta frente al espejo. Aguas. Si el mirar la vanidad, al mirar el espejo, despliega en nosotros orgullo, presunción, vanagloria. Qué bonito soy, cuánto me quiero. Qué bonito soy, sin mí me muero. Bueno, cuidado. Cuidado con la vanidad, pues, que se presenta frente al espejo. Pero también cuidado con la vanidad que se presenta aparte del espejo. Y podemos aquí hablar bien largo de la pornografía. El salmista reconocía que tenía problemas, pero sabía y confiaba que Dios podía transformar, que la palabra era transformadora. Sabía que ante la codicia y avaricia que se levantaba fuerte, ese amor temible por las cuestiones materiales o riquezas, solamente podía hacerla sucumbir por la transformación basada en las Escrituras. Sabía que muchas veces sus ojos se desviaban a mirar lo que no debían de ver, pero confiaba en que la transformación espiritual a través de la palabra de Dios, Dios obrando en su vida, podía entonces salir victorioso frente a esas miradas vanas. Y también nos dice aquí otro detalle interesante, el verso 39, dice: quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Consultando en diferentes versiones, es interesante que una versión dice: Señor, quita de mí mis caminos vergonzosos. Mis caminos vergonzosos. El salmista reconocía que a veces tenía acciones o que tenía ya una serie de actividades crónicas, una serie de actitudes constantes o una forma de vida común que ya era para él, pero que no agradaba a Dios. Y que él, al reconocerlos, al mirarlos, y a lo mejor nadie más conocía esas actitudes y esas acciones cotidianas que practicaba a diario,
pero sabía que delante de Dios tenía que agachar la cabeza y que era oprobio y que era reproche para su vida por causa de lo que Dios dice en su palabra. Y sabía que no había otra manera de encontrar transformación que voltear al cielo y mirar a Dios y pedirle que a través de su palabra, Señor, tengo esta forma de vida, tengo este estilo de vida nefasto, nocivo, equivocado. Pero tú puedes transformarme con tu palabra. Dice, quita de mí el oprobio que he temido, quita de mí los caminos vergonzosos. Hay cosas que me avergüenzan en mi vida, que no te glorifican. Entonces, mi hermano, necesitamos de la transformación de Dios por medio de su palabra. Cuando insistimos como pastores, lea su Biblia, no es que queramos estarlos molestando. Es que vemos que lo único que puede transformar nuestra alma es la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Aparta de mí mis caminos vergonzosos, dice la NTV. La Reina Valera contemporánea dice, aléjame del temor a la deshonra. Caminos de vergüenza, caminos de deshonra, caminos de reproche. Necesitamos de la transformación de Dios por medio de su palabra. Hermanos, si leyendo las Escrituras la batalla es evidentemente difícil, entonces sin leer la Biblia será un rotundo fracaso espiritual. Último punto. La transformación espiritual, pues es solicitada en oración. Es solicitada en oración. Note cómo el salmista está con esa nota que tiene todo el salmo. Todo el salmo se caracteriza por dar sinónimos de la palabra o de la Biblia, pero todo el salmo también se caracteriza por un toque de plegaria, un toque de petición, un toque de oración constante. Note cómo él está orando, está diciendo, enséñame. Eso es oración. Está pidiéndole a Dios que le enseñe. Está diciendo, dame entendimiento. Está haciendo sus peticiones a aquel que lo puede ayudar. Está orando diciendo, hazme andar por la senda de tus mandamientos. Está orando, inclina mi corazón porque mi corazón no quiere, inclínalo. Pero está orando, lo está pidiendo. Está diciendo, aparta mis ojos, está orando, lo está pidiendo. Vivifícame en tus caminos, confirma a tu siervo, quita de mí el oprobio, vivifícame en tu justicia. Él sabe que la transformación espiritual es solicitada por medio de la oración. Genaro Flores Gaona era un chofer de autobuses foráneos. Yo le escuché decir que como chofer, pues hacía diferentes viajes. En aquel tiempo estaban en su buen momento los transportes Monterrey-Saltillo. Y él era chofer de unos de los camiones de esa línea. Y en un viaje que iba de Saltillo a Mazatlán, decía, pues yo era reconocido por ser un hombre belicoso, era reconocido por ser un hombre muy mal hablado. Yo decía muchas malas palabras, pero yo decía malas palabras. Se me salían de forma natural, ¿sí? Pero una de esas veces que me tocó, junto con otro compañero, que íbamos a hacer ese viaje y los dos íbamos a manejar y nos íbamos a turnar, mi compañero dice, yo inicio y te llamo por allí en la madrugada para que hagamos el cambio de turno y tú terminas el viaje para que llegues hasta Mazatlán. Está bien. Cuando me bajo, dice Genaro Flores Gaona, se acerca una señora y me da un folleto que tenía versos bíblicos, que tenía palabra escrita. Me lo entrega en mi mano, le dice, para que Dios le ayude, para que Dios le transforme. Pues la miré con desdén, pero agarré aquel pedazo de papel y me lo metí a la bolsa y me fui al camarote para hacer el viaje. Me acosté y estaba pensando en varias cosas y sentí el rocecito de el papel en la camisa y lo saco, pues a ver qué onda. Dice, empecé a leerlo. Dice, usted no lo va a creer. Cuando yo empecé a leer aquellas cosas y que describían muchísimo de lo que era mi condición espiritual, se empezaron a salir las lágrimas. Que yo estaba apartado de Dios.
que como dice Romanos 3, dice sepulcro abierto es su garganta porque le caló tanto, porque decía tantas malas palabras este hombre. Sepulcro abierto es su garganta, dice sí, Romanos 3. Y seguí leyendo y esa palabra de Dios fue tocando mi alma cuando llegó el tiempo de que mi compañero me dice, te toca. Había detenido la unidad, se había pasado todo ese rato, yo había leído y releído y vuelto a leer aquellos versos. ¿Quién sabe cuánto tiempo lloré en ese trayecto? Pero se me hizo tan corto que cuando toca a mi compañero dice, caray, ya me toca. Cuando yo salí de ese camarote, yo ya era otra persona. Yo ya era otra persona. Y empezó a buscar de dónde podía tener más enseñanza en relación de esos versos de la palabra de Dios que le habían transformado. Pasaron los años y allá por la época de los 80 tuve oportunidad de escuchar al pastor Genaro Flores Gaona. Dios no únicamente le salvó, no únicamente le transformó de ser un hombre perdido, pero también le transformó aún la vocación. Dejó de ser chofer de ruta, Dios le llamó al ministerio y tuvo una iglesia muy próspera en Saltillo, como pastor. La transformación espiritual es solicitada. Vea con qué vehemencia está pidiendo ahí el salmista a Dios. Tal vez nuestra vida pueda verse así de sucia por la codicia, o avaricia, por la ganancia deshonesta, por mirar la vanidad y entretenernos bastante allí, por nuestros caminos de vergüenza, y aquello se revuelve y se ve mal. ¿Cómo podríamos cambiar esta agua sucia? ¿Cómo podíamos cambiar nuestra vida, verdad, espiritual, de ser impura a que sea pura? Pues se necesita una transformación. Se necesita una transformación. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es como agua, que purifica. Por eso la insistencia, lea su Biblia y no la lea ocasionalmente. La palabra de Dios, dice la Escritura, que convierte el alma. Dice el Salmo 19. Si no pudiésemos hacer nada, pero si solamente empezamos a ponerle palabra de Dios a nuestra vida, palabra de Dios a nuestra vida, las impurezas van saliendo, van saliendo, van saliendo. Y con el tiempo el agua se ve mejor, la vida se ve más cristalina. Pero si no hay ese compromiso con la Escritura, no hay transformación. Ya se los eché, ya están cuidando de sus tenis, amor. Sigue, y la palabra no se acaba. Hermanos, conclusión. Necesitamos la transformación espiritual que es obra de Dios, que es por medio de la palabra, que produce apetitos piadosos, que se levanta contra los apetitos carnales y que es solicitada en oración. Necesitamos. Oremos. Ayúdanos, Padre. No queremos ser simplemente una campana de repicadera, como simplemente diciéndoles a los hermanos en un hartazgo de que deben leer su Biblia. Hay razones fundamentales y una es esa transformación espiritual. Y Señor, cuánto la necesitamos. Permítenos tener un compromiso serio, firme con tu palabra, para que nuestra vida pueda ir, Señor, siendo limpiada de esas impurezas, de codicia, de mirar la vanidad, de esos caminos de oprobio, caminos vergonzosos, para que surjan en nuestra vida esos apetitos de anhelo por tu palabra, de amor, de querer seguirla hasta el fin. Inclina nuestro corazón.